En este video tutorial vamos a tratar de resolver una de las inconsistencias que se ha visto muy marcada en las preguntas de varios de sus compañeros, que es cuando tenemos una variable de tipo cualitativa con respuestas dicotómicas sí o no, que son de carácter nominal. Entonces vamos a hacer un ejercicio donde vamos a convertir esta variable cualitativa con categorías de respuesta nominales, o escala nominal, perdón, y la vamos a convertir a una variable de tipo cuantitativa y de esta manera obtener una serie de representaciones de carácter de estimación con la covarianza en este caso. Entonces lo primero que tendríamos que hacer es, yo les recomiendo, es aislar esta información. En este caso la voy a copiar y voy a manejar un libro nuevo. Ustedes pueden decidir hacerlo en una hoja diferente, por ejemplo en la hoja número 8, 9, etcétera, ¿no? Yo decidí hacerlo en un nuevo libro para que se vea la diferencia, y entonces voy a pegar la información. Inmediatamente lo que tendríamos que hacer es seleccionar estas categorías que se encuentran como sí y no, y vamos a reemplazarlas, es decir, recodificarlas por valores numéricos. Entonces sombreen los datos y denle en control más B, y vamos a darle en la pestaña reemplazar. Vamos a buscar primero todos los sís y quiero que me los convierta en 1. Ya los hizo. Ahora quiero que me convierta... vamos a parar aquí un momento. Vamos a volver a copiar la información y la vamos a pegar junto, y ahora a estos no les vamos a dar otro tipo de categoría de respuesta, la vamos a reemplazar. Estos no los vamos a convertir en 1, pero en la misma columna. Voy a explicarlo de otra manera. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Permítame, tengo un error. Vamos a cambiar aquí, tengo un error, permítame un momento. Necesito reemplazar los 1 en la otra columna y los voy a reemplazar por 0. Ahorita les explico por qué. Y los no los voy a convertir en 1. Permítanme, ya voy a acabar y ahorita les explico por qué hice esta operación. Estamos recodificando y vamos a engañar a las categorías de respuesta para que se vuelvan de cualitativas a cuantitativas. Ahora sí, voy a explicarlo de esta manera. Esta, que era la pregunta cualitativa, dice: considera que tendrá que cursar la materia de nuevo. Entonces, primero aquí habíamos modificado los sí por 1, entonces quiere decir que aquí vamos a cambiar esta información y ahora va a quedar de esta manera. Miren, habíamos cambiado en esta los sí por 1, entonces es sí cursar, y la otra es no cursar. De nuevo, ¿no? Sí cursar de nuevo. Voy a explicarlo de otra manera. Lo primero que habíamos hecho era copiar esta información y la habíamos puesto en otra hoja para poderla manipular. Ok. Ahora, como estas son categorías de una variable cualitativa con una escala nominal de carácter dicotómica sí o no, necesitamos reemplazarlas, pero como esta pregunta está mal diseñada para ser cuantitativa, estas categorías de sí y no se convierten ahora en variables.
Si la pregunta era, ¿considera que tendrá que cursar la materia de nuevo? Tenemos ahora dos nuevas variables o columnas que se van a llamar sí, cursar de nuevo, acá está, sí, cursar de nuevo, y la otra que se convierte ahora en una nueva columna como no, cursar de nuevo, acá está. Es muy importante que la recodificación quede de la siguiente manera. Copiamos estos y los reemplazamos en esta columna, es decir, aquí lo que nos interesan son los sí. Y como nos interesan los sí, tenemos que cambiar los sí con un valor numérico, es decir, 1. Y los que sean no, ¿sí? Estos, por ejemplo, los pasamos a ceros porque no necesitamos cuantificarlos, porque ahora estamos volviendo las categorías nominales en variables cuantitativas, 0 y 1. Ahora, haremos la misma operación pero en la otra columna, y ahora los no, porque es una nueva columna, los no, los vamos a cambiar como unos, ¿sí? Por ejemplo, este y este deben ser no en la respuesta original. Acá están no, no y no. Es decir, en conclusión, para recodificar y salvar una columna de datos que era de una variable cualitativa con respuestas dicotómicas, sí y no, podemos salvarla siempre y cuando las respuestas sí y no se conviertan ahora en dos variables nuevas, ¿no? Entonces, la recodificación es utilizar la misma columna inicial, que era una pregunta cualitativa con respuestas de texto, pero ahora estas categorías como sí y no se van a convertir en nuevas variables preguntas. Las pasamos aquí y nos interesan primero todos los sís, y todos los sís van a tener valor 1. Lo comprobamos, estos y estos, sí es igual a 1. Los no en esta se convierten en ceros, vamos a comprobarlo, así es, y entonces ya quedó una nueva variable. Esta nueva variable se llama sí cursar de nuevo. Por el contrario, tendremos que hacer obligadamente en este caso, para resalvar las preguntas y las respuestas, vamos ahora a considerar solamente los no, para comparar los sí con los no. Entonces, los no en esta columna van a tomar el valor 1. Entonces vamos a comprobarlo. 1, 1, 1. Y en la original no, no y no. Perfecto. Y los que sean sí en esta columna van a ser ceros. 0, 0, 0, sí, 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 de los valores originales. Ya tenemos las dos columnas que fueron salvadas porque las categorías estaban como cualitativas. Ahora vamos a generar la covarianza. Queremos saber si existe una dependencia estadística entre sí cursar de nuevo la materia y no cursar de nuevo la materia. Entonces nos vamos a menú datos, análisis de datos, le decimos covarianza, aceptar, nos pide el rango de datos desde el primero, desde la primera variable, la segunda hasta el final, junto con sus encabezados. Regresamos y le decimos rótulos en la primera fila. Queremos que se vaya en una hoja nueva, ok, aceptar. Esperen un momento, ok, aquí está. Y esta es la salida de la covarianza. En este caso la covarianza es negativa y ya les expliqué qué es lo que sucede cuando
nos dan números negativos en una salida de covarianza. Entonces, hemos logrado salvar una pregunta que era cualitativa, con respuestas dicotómicas sí o no, pero solamente si logramos que estas categorías sí y no pasen ahora a ser nuevas columnas, ¿no? Muy bien. Este es el proceso para poder salvar una variable cualitativa y pasarla a tipo cuantitativa y generar las estimaciones, por ejemplo, de covarianza en este caso nada más porque son dos variables. Si tuviéramos más variables sería una correlación de Pearson, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta es la consecuencia de no meter en una encuesta variables cuantitativas, intervalares o de razón. Ya finalmente, esta salida la copian y la pegan en su documento final y hagan la comprobación de sus suposiciones o de su hipótesis. Obviamente también pueden realizar otros juegos si con esta sola variable lo juntaran, por ejemplo, esta variable que es la misma que vimos, lo juntaran, filtraran o separaran, por ejemplo, por sexo. Aquí yo tengo 25 encuestas, es muy poco, pero ustedes deben de tener más. O por ejemplo con nivel de estudios y separarlos y a ver qué resultados da. A lo mejor solamente con los hombres si haya una dependencia estadística entre las variables o no. Entonces hemos logrado terminar esta representación y salvar una variable cualitativa con respuestas dicotómicas a variables cuantitativas donde se consideran de forma individual sí y no las categorías que ahora son variables independientes.